Ministro, ¿cómo está la Argentina en este momento? Digo, hay muchas medidas que se han tomado en las últimas horas que lo que nos dicen es, bueno, recién lo compartíamos con el diputado Heller, que estamos atravesando un escenario, creo yo, bastante duro, ¿no? En términos sociales. Digo, ¿cómo lo está viendo usted? La situación es crítica, Ujú. claramente crítica. Antes de la pandemia teníamos 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria, pasamos a 11 millones de personas. Se han agregado en la demanda hacia el Estado personas que hacían changas y se quedaron sin changas, gente que tiene trabajo informal integrado, el Sí. taxista, el remisero, el que hace duro, personas que aún con trabajo formal no les alcanza. Es crítica y estable, objetivamente es crítica y estable. Nosotros ya hemos puesto en marcha un plan que se llama Potenciar Trabajo, que es a través de 5 sectores productivos empezar a reconstruir lo que tiene que ver con el trabajo. Diría que en un contexto difícil hemos generado un conjunto de actividades en la construcción, en el textil, en la economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas, en el reciclado y en la producción de alimentos. En 5 sectores estamos generando máquinas, herramientas, crédito no bancario, un sistema de formalización para empezar a generar Mm. 300.000 puestos de trabajo. Ministro, pero a ver, pensando un poquito en la salida de la pandemia, por lo menos en lo que van a ser los próximos meses, daría la sensación por las cifras de que, por ejemplo, el mercado del empleo sale muy perjudicado, ¿no? de todo este escenario. Las previsiones que están en el presupuesto hablan de una caída de la actividad del 12%, con un rebote el año que viene del 5%, es decir, se sale de un escenario muy grave y se apunta a un escenario que es un poquito menos grave, pero que sigue siendo muy malo. Está claro que está aumentando la pobreza. Ahora Sí. el INDEC el 30 de septiembre va a dar los números a Ujú. mitad de año y es evidente que está aumentando la pobreza, que está aumentando la desocupación y la informalidad laboral. Ha habido una gran cobertura del Estado, también Sí. eso es innegable, Ujú. con el IFE, con la asistencia alimentaria, con el parte del pago del salario del sector privado, que es el ATP, la mitad del pago del salario del sector privado, a casi 3 millones de personas. En ese contexto, la situación es crítica. Pero yo lo que veo es que algunos sectores productivos, nosotros empezamos en algunas provincias, es desparejo, depende de cada situación, Sí. pero nosotros ya empezamos a ver en algunos sectores productivos, en lo que tiene que ver con el sector informal, cierta activación. En algunos casos construcción y textil, en otros casos otras Ujú. actividades, pero en lo que hace al sector informal, yo estoy hablando siempre del 40% del sector Sí. informal, cierta activación en algunas regiones del país. Bien, digamos esto, sobre todo me interesa el sector de la construcción, ¿no? Que generalmente moviliza tanto. En la zona del AMBA, por ahí eso no se puso en marcha de una forma plena y eso todavía se nota. Sí, la construcción en el AMBA, en los grandes centros urbanos, no se puso en marcha de manera plena sin la pequeña construcción, la pequeña obra, el Sí. arreglito, en esos términos. Construcción y textil marcan básicamente lo Ujú. masivo. ¿Sí? La pobreza tiene que ver con varios aspectos, pero sobre todo con dos, con el costo de los alimentos y cuánto funciona la construcción y textil. Eso es lo que determina en términos generales, en condiciones normales, la Ujú. pobreza. Nosotros vemos alguna actividad de vuelta despareja, Sí. mucha actividad local de pequeñas obras. Es evidente que en la medida que se vayan abriendo actividades, se vaya abriendo, la economía empieza a tener más Mm. posibilidad de movimiento a la gente, vamos a poder avanzar. Eh, Un punto sí. de lo que decía antes Heller, que es este aporte extraordinario por única vez, una parte va a ir al RENAVAP, al registro de barrios populares. La Argentina tiene 4.000 barrios, donde viven 4 millones de argentinos, donde hay que urbanizar. Urbanizar es abrir calle, es espacio, es piso de materiales, espacios públicos. Hacerlo, y vamos a hacerlo de a 400 barrios por año, no es solo un tema del derecho al hábitat, es un gran plan de empleo. También el Estado tiene mecanismos Ujú. para fomentar actividades como la construcción en ese plano. Claro, estoy pensando que lo he entrevistado en numerosas oportunidades en los últimos años. Recuerdo que usted era muy crítico de la situación social que dejó el expresidente Macri en su momento. Digo, y nos ha tocado inesperadamente este escenario. ¿Cómo imagina la Argentina en términos de registro de pobreza, indigencia? Digo, ¿hacia dónde estamos yendo en este momento a pesar de todas las asistencias del Estado? Digo, a pesar de eso, estamos en una situación un poco más grave, ¿no? De la que recibió el presidente Alberto Fernández. Sin lugar a dudas, en materia, en Sí, términos de pobreza, sí. claramente, en términos de pobreza, de desocupación y desigualdad, claramente, yo primero puse en marcha el plan Argentina contra el hambre, una Sí. tarjeta alimentaria. Eso tenía el objetivo de parar la caída y después empezar a reconstruir. Hicimos la tarjeta alimentaria y en el medio la pandemia
nos hizo bajar 5 escalones. Ujú. Mi objetivo primero para los próximos meses, mi objetivo como ministro, es recuperar a los que han caído en la pobreza a partir de la pandemia, a los nuevos pobres, a los sectores que han caído en el marco de la pandemia. Mi primer objetivo es reconstruir eso, recuperar, dar posibilidades de que vuelvan esos sectores a salir, a reflotar, y en función de eso después construir políticas estructurales para lo que es la pobreza estructural, que estamos hablando en Argentina de 3 generaciones, es decir, de un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar, de 3 generaciones de pobreza.